Si te gustan las plantas que florecen todo el año, este video es para ti. En este video les voy a hablar de dos plantas que son muy lindas y florecen todo el año. Y les quiero compartir en la floración, les voy a dar algunos trucos, algunas recomendaciones sobre estas plantas, ya que permanecen florecidas durante todo el año. Estas plantas se llaman petunias, algo otras que son de flores pequeñas, las llamamos sulfinias, pero en realidad hay algunas personas que les dicen petunias de flor grande, hay otras petunias de flores pequeñas, pero realmente el nombre no importa. Lo importante en este video son la cantidad de flores y colores que podemos combinar en nuestro hogar. De estas plantas les comparto que florecen digamos la mayoría del tiempo. Acá en mi país, que es un país tropical, florecen casi todo el tiempo. En otros países, cuando las tienen digamos al suelo directo, estas tienden a florecer un poco menos, ya que tiene varias estaciones marcadas. De lo que he averiguado, en otros países cuando estas empiezan a florecer lo hacen a finales de invierno, empezando la primavera, y la mayoría de las veces permanecen también cuando las tienen digamos en balcones o en partes donde no les da mucho la lluvia. Estas tienden a durar un poco más. De esta les comparto la floración de colores. Acá por ejemplo está combinada en rosado. Las flores son en forma de trompeta, hay unas moradas, hay otras de color lila bastante suave, y a estas son las que conocemos como sulfinia. Acá por ejemplo tengo esta de color morado con un color blanco en los bordes, y esta es la petunia tradicional que conocemos nosotros y las tenemos en cualquier lugar de nuestro hogar. También les comparto de estas hermosas petunias que digamos cuando las tenemos así en colores también las podemos mezclar, digamos en canastas o simplemente por senderos, o también nos sirve para adornar esos balcones que queremos adornar con mucho colorido, ya que estas flores duran bastante y tienden a durar digamos casi todo el año, y si tienes cuidado con ellas te van a durar por mucho tiempo. En cuanto a los cuidados, son unas plantas muy fáciles de mantener. Digamos en estas canastas o en estos senderos donde vayamos a iluminar, es importante que les dé muy bien la iluminación y que tengan más o menos de 3 a 4 horas de sol diario. ¿Por qué les digo esto? Porque si las vas a tener en un sitio de interiores donde no les va a dar la luz, estas se nos pueden morir. Ahora, yo les comparto que cuando empecé a cultivar estas petunias, yo no tenía un espacio donde le diera el sol casi todo el día. Resulta que tenía una ventana donde le daba el sol de las mañanas, y por ejemplo para aquellas personas que quieren tener estas lindas flores y no tienen ese espacio, la pueden colocar al lado de una ventana donde tenga ventilación y le entre el sol de las mañanas o el de las tardes, no importa. Lo importante es que les dé sol tanto en la mañana o en la tarde como las quieras acostumbrar. Ahora, en cuanto a las plagas que esta la atacan, hay las babosas que nos las atacan muy frecuentemente. Para esto yo acostumbro a ponerle vasos de cerveza para que las plagas caigan aquí y estas no terminen con nuestras plantas. Ahora, hay un hongo que nos las ataca mucho, que es ese hongo cenizo. ¿Qué hago yo con ellas? Yo les hago una agua leche y les voy rociando con un atomizador, o si no también les puedes colocar en el sustrato, y esto hace que este hongo desaparezca por completo. Ahora, en cuanto al riego, si la tienes digamos en exteriores y tú ves que la planta se marchita muy seguido, entonces le vas a dar de 2 a 3 veces por semana. En países donde el sol es bastante fuerte o el calor, hay que regarlas más o menos en la mañana o a veces en la tarde también. ¿Por qué? Porque cuando estas empiezan a tener demasiado calor, el sustrato se reseca y esto hace que las raíces se vayan muriendo, se vayan secando, y cuando nos damos cuenta ya la planta se amarilla, y esto es un signo de que ella se nos puede morir. En cuanto al abono, la tenemos que poner materia orgánica. ¿Qué les aconsejo yo para estas plantas? Humus de lombriz o compost, el que tengan en casa, y listo. Ahora, si tu petunia no te florece fácilmente, también puedes colocarle fertilizantes de floración que conseguimos en el mercado, y listo. Esto hace que ella permanezca florecida de esta manera, pero no olvides colocarle siempre en el sustrato el abono humus de lombriz, que es el que se consigue más fácil a nivel mundial. En cuanto a la reproducción, digamos, a mí se me dificulta mucho cuando la coloco por separación de planta o cuando empezamos a cultivarla, digamos, es una planta que se quiebra mucho. Entonces es importante, digamos, por semillas, las conseguimos más fácil en el mercado y estas germinan de una manera súper rápida, digamos, en 8 o 10 días ya tenemos una planta. La planta, digamos, empieza a florecer más o menos a los 4 o 5 meses de edad, dependiendo del riego que le des. Digamos, cuando ya la empiezas a germinar, le empiezas a dar riegos ligeros cuando ella empieza a asomar la semillita. La vas a llevar a un sitio bastante iluminado, dándole sol constante. ¿Para qué? Para que la floración sea masiva.
Digamos, si la vas a tener en exteriores, si le da buen sol, vas a notar que ella tiene las flores duraderas y muchas. Si las tienes en interiores te va a florecer, pero muy poco. Pero si no gozas de un lugar donde la puedas tener con bastante sol, simplemente la tienes en interiores y la flor va a ser un poco menos, pero sí te va a florecer. Ahora les voy a compartir el tipo de sustrato que yo uso para estas petunias. Resulta que me han escrito mucho que las petunias, cuando las empiezan a cultivar, estas se les mueren o se les amarilla muy rápido. Resulta y pasa que podemos utilizar un sustrato universal, el que consigan en el mercado. Yo, por ejemplo, uso arena de río, cascarilla de arroz y un poquito de carbón. ¿Para qué? Para que este nos retenga la humedad. Adicionalmente, les voy a compartir un secreto que yo uso con estas petunias porque cuando las empecé a cultivar empezaban a tener un comportamiento como extraño. Las regaba en la mañana y en la tarde ya estaban como marchitas. Entonces decidí como cambiarles el sustrato a mi manera. ¿Para qué? Para que les retuviera un poco más la humedad, ya que al regarlas tanto tiempo, entonces estas empezaban como a pedir como más riego. Entonces le vamos a colocar un poquito de arena gruesa o de arena de río, la que ustedes tengan en casa, no importa. Trae unas piedritas, esas también se las podemos colocar, unas piedritas, un poquito de arena. ¿Para qué? Para que este nos retenga un poquito la humedad. Bueno, también le vamos a colocar humus, abono humus o abono compost, el que ustedes tengan en casa. Le van a colocar, digamos, en medidas iguales si quieren, no pasa nada. Ahora, un secreto que yo tengo para colocarle a este sustrato es el tabaco. Digamos, ustedes tienen un tabaco, lo desmenuzan así o lo van desbaratando, como les digo yo, así de esta manera, y les va colocando también al sustrato. Otra cosa que les quería compartir es que el compost no puede faltar acá. Si no tiene compost, entonces simplemente le agregas un poquito más de cantidad de humus, que este le ayuda a retener también la humedad. Ahora, si tienes turba, también colócale turba, o también hay una que se llama la fibra de coco fina, que también nos sirve mucho. Acá, por ejemplo, tenemos turba. Vamos a colocarle un poquito de esta para que nos retenga la humedad. Bueno, esta turba y el abono humus lo tenemos que colocar mensualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque si dejamos nuestra planta sin estos nutrientes cada mes, entonces no nos va a florecer, sino simplemente ella va a tener solamente retoños, y en la mayoría de las veces ella nos empieza a avisar que le faltan nutrientes en las hojas. ¿Cómo lo avisa? Digamos, ella se va amarillando, y al final de este video les voy a mostrar cómo es que la planta nos va avisando que necesita nutrientes. Bueno, a esto también le vamos a colocar compost y listo. Ya tenemos esto listo, ya tiene arena, tiene piedritas y Ahora vamos a coger una maceta que tenga bastantes agujeros, así como esta. Digamos, yo acostumbro a colocarle un pedacito de periódico en la parte de abajo, de esta manera, para que el sustrato no se nos vaya a salir. Vamos a llenar esta maceta. Digamos, también les comparto que si le quieren colocar pedacitos de carbón en la parte de abajo, digamos, este sustrato ya lo tiene en pedazos pequeños. ¿Para qué? Para que nos ayude a retener la humedad. Hoy vamos a trasplantar esta la tengo hace días y no la había sacado de la bolsa para explicarles cómo lo hago yo. Simplemente la cojo, le abro aquí y listo. Hay algunas personas que le quitan esta partecita de abajo para incentivar las raíces o para que el sustrato coja un poco más rápido. Colocamos acá y listo. Ahora, si le quieres quitar un poquito más de tierra o digamos la maceta es un poco más grande, también la puedes colocar. Lo importante es que le muevas un poquito la tierra, ya que estas raíces que ella tiene ahí a veces vienen como que perezosas, entonces esto hace que ellas empiecen como a despertar y la planta tenga un desarrollo óptimo. Y con este abono que le estamos colocando el día de hoy, esta clase de sustrato, vamos a tener una planta bastante bonita. Y así ha quedado nuestra petunia en esta maceta, lista para su primer riego en este lugar. Ahora, si no gozas de un lugar bastante iluminado, no pasa nada, colócala al lado de la ventana y listo, esta te va a florecer y te va a regalar flores espectaculares de los colores que tú quieres. Acá les voy a mostrar una petunia que la tenía así como descuidada para mostrarle a ustedes lo que sucede cuando no le empezamos a dar abono. Digamos, ella empieza a tomar estos comportamientos, se le empiezan a secar las hojas de esta manera. ¿Y qué hago yo cuando ella empieza a ponerse así? Digamos, la tenemos ya en casa, no la queremos perder, empezamos a hacerle la poda, que es bastante importante. Si ustedes no lo quieren hacer a mano, digamos, pueden coger una podadora o una tijera y le van quitando todas estas hojitas que se le van secando de la parte de abajo, y luego van a hacer lo siguiente. Sacamos nuestra planta de esta manera. ¿Para qué? Para empezar a darle los nutrientes como lo hicimos en la anterior. Sacamos esto, le ponemos así nuestra raíz, sacamos este pedacito de esta manera y
listo. Bueno, aquí podemos ver que el sustrato está bastante suelto. Lo importante de esto es que las raíces están súper bien. Vamos a cortarle este pedacito y aquí a nuestra maceta, como no tiene cochinilla, no tiene nada, la vamos a colocar en la misma maceta. Vamos a colocarle nuestro abono, sustrato nuevo, y la vamos a apoyar de esta manera. Acá ya la tenemos, entonces la dejamos hundir un poquito y vamos a colocarle el abono alrededor de la planta. ¿Para qué? Para que cuando la empecemos a regar, esta nos empiece a tomar los nutrientes de una manera un poco más fácil. Ahora, ¿cuál es la manera de empezar a regar nuestras petunias? Digamos, normalmente nosotros tenemos nuestras plantas en el jardín o en la parte, digamos, al suelo directo, pues allí van a necesitar menos riego. Si las tenemos en macetas, lo único que yo acostumbro es a colocarle un platoncito y las empiezo a sumergir de esta manera. ¿Por qué? Porque al mojarle las hojas y las flores, estas a veces se dañan demasiado rápido y por eso a veces no tenemos éxito con nuestras petunias. Ahora, si la tienes en una maceta súper gigante y no la puedes llevar a un platón o algo así, entonces simplemente la vas a regar alrededor de la planta. ¿Para qué? Para que empiece a tener hidratación uniforme, porque a veces regamos solamente esta parte y la parte de acá no. Entonces la regamos uniformemente y abundante y esto hace que tengamos plantas para rato.